Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Hola, hola, cecitos, muy buenas, guapísimas y hermosas tardes estén teniendo todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas, cecitos, emcitos y todas las personas que me están escuchando. ¿Cómo están? Yo soy súper mega bien, aquí de nuevo con su locutor favorito y de confianza, Gancito. Otro lunes más, siendo muy pero muy felices con todos ustedes. Y de hecho ya los extrañaba bastante, los amo mucho a todas las personas que me están viendo y me están escuchando, los amo. Pero como siempre no estoy solo y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Pero para hablar de ese tema no estoy solo, estoy con mis compañeritos. Por favor, preséntense. Hola, hola, yo soy Desi del plantel 16 en SAT José Vasconcelos. Hola, hola, les habla Robert del CECITE 17 Tlalhuapan y espero que estén muy bien. ¿Qué onda, cecitos y emcitos? Estoy muy contenta por estar aquí de nuevo. Yo soy Aranza del EMSAT 16 José Vasconcelos. Hola, hola, cecitos, yo soy Abner del CECITE 11 Tezcatzinco. Hola, hola, cecitos, aquí está su locutor de confianza, Santiago Mendiolagueno del CECITE 08 de San Pablo, Atepatitlán. Pero antes, cecitos, recuerden que nos pueden escuchar en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpa 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y si de pura casualidad se perdieron un capítulo, nos pueden ver y escuchar en Spotify y YouTube como Conexión CECITE EMSAT. Además, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, X y TikTok. Bueno, cecitos y emcitos, el día de hoy traemos un tema nuevo, muy importante, muy especial además. Estaremos hablando de una mujer que fue muy reconocida por su papel destacado que hizo en el arte durante el siglo XX en México. Estamos hablando de Frida Kahlo. Bueno, su nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Cambió su nombre de Frieda a Frida en el año 1935 porque fue una manera de acercarse más a la cultura mexicana, haciendo más presentes sus raíces. Creo que todos aquí la conocemos como Frida Kahlo. Sí. No conocían su nombre completo. No, la verdad. No. Ok, entonces bueno, para ponerlos un poquito más en contexto, ella fue una pintora muy destacada de su época, de nacionalidad mexicana, que era muy conocida por su estilo único y la profunda conexión que ella tenía con la identidad mexicana. Además de que su vida estuvo marcada por muchas adversidades y por la lucha personal, y esto influyó bastante en muchas de sus obras. Se puede ver reflejado justamente sus raíces y estas adversidades. Ella nació en Coyoacán, en Ciudad de México, el 6 de julio de 1907 en la famosa Casa Azul, que hoy actualmente pues es un museo. Esta casa fue construida en 1904 por sus padres, Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Guillermo era de origen alemán, era un fotógrafo, y su madre Matilde pues era de ascendencia mexicana. Asimismo, pues Frida tenía 3 hermanas de nombres Matilde, Adriana y Cristina Kahlo, y también pues un hermano que se llamaba Guillermo Kahlo, igual que su papá. Entonces, pues en este contexto que Frida crece, pues fue en el México moderno, en la época de la Revolución Mexicana, y pues hubo más antecedentes, más eventos que repercutieron mucho en el arte de Frida, pero bueno, Desi nos va a hablar de eso un poquito más adelante. Y pues este México moderno, ¿por qué tuvo influencias en su arte? Porque Frida, al buscar una identidad, una forma de identidad, pues lo expresó del arte de varias maneras, ya que la revolución trajo consigo un nacionalismo y la renovación cultural. ¿Qué opinan los demás? ¿Sabían? Bueno, sí. De hecho, un dato curioso es que Frida nació, como tú lo dijiste, en 1907, pero ella dice, o decían que había nacido en 1910 para relacionarse con la revolución. Okay. Y pues bueno, como tú lo dices, Frida ha pasado por muchas cosas. A lo que yo me voy a adentrar un poquito es cómo su dolor lo convirtió en el arte. Okay. Cuando Frida estaba muy pequeña, pues sí, ya a los 6 años sufrió una enfermedad que era la... ¿Plumeritis? Ajá, esa.
Perdón, Sí, sí. se me va un poquito. Sí. Al tener esa, pues sufría un poco de burlas Ujú. y en ese momento su papá le enseñó cosas que otras niñas no les enseñaba. Por ejemplo, era el box, a nadar, andar en bicicleta y también les enseñaba algunas cosas sobre arte. Según yo, era la fotografía. Se centraba Ujú, más sí, en también. iluminación y todo eso. Porque su papá también era fotógrafo. Ajá. También pues el papá de Frida, no recuerdo exactamente, pero también tenía unas enfermedades, padecía de algunas enfermedades y esto también pues le hacía tener una relación más estrecha con Frida, más especiales que pues con el resto de sus hijos. Pero bueno, como les estaba comentando, pues Frida tenía una relación con la cultura mexicana y pues esto se puede ver expresado en varias de sus obras, como Las dos Fridas, que creo que es de las más famosas, o también La columna rota o Viva la vida, donde podemos ver integrados muchos elementos del folclore de la cultura mexicana y pues también la conexión que tiene con sus raíces, al ver los colores brillantes. Bueno, y agregando algo ahí, por lo que tengo entendido, Frida usaba un traje típico de Oaxaca, se llama traje tehuano, que bueno, por lo que le digo es de Oaxaca, muy tradicional, y quería demostrar con orgullo, o sea, que estaba enorgullecida de su raíz. Y de hecho, hablando sobre las pinturas, ahorita de lo que yo voy a hablar en un ratito, como dijo también Desiree y lo acabas de decir tú, ella utilizaba mucho esas pinturas, ese estilo de arte y esas cosas en la cual utilizaba para recalcar todo lo que vivía día con día, o sea, era para recalcar su dolor, lo que vivía, o sea, prácticamente cada vez que ustedes ven una pintura de Frida, están viendo un pedacito de su vida. Porque lo que ella pintaba era lo que estaba pasando en su vida y muchos lo relacionan con un estilo surrealístico o algo así, pero Frida claramente ha demostrado y ha dicho en varias entrevistas que ella ha tenido que su estilo no es surrealista o algo así, es más que nada para representar su realidad. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, más adelante de su historia, en una ocasión que tuvo oportunidad de ir a San Francisco, conoció a... Ay, se me fue el nombre del pintor, discúlpenme. Pero, de hecho, tuvieron como una relación muy estrecha. Sin embargo, no dejó que el arte, justamente de este artista, influyera. Y ella siempre dejó muy en claro que sus obras no eran surrealistas, sino que, como lo dices, plasmaban su realidad. Entonces, bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Pues primordialmente yo creo que esto fue lo bonito que ella fue inculcando en cada una de sus obras. Porque la mayoría de ellas yo creo que fue impulsando el sufrimiento que ella ponía en la mayoría de sus en la mayoría de sus artes que hacía en sus pinturas. Sí, como lo dices, pues bueno, todo tiene que ver su arte con su historia, es clave en muchos momentos de sus obras más famosas y pues bueno, por ejemplo en esta pintura de Las dos Fridas pues simboliza como su nacionalidad mexicana con la europea y me parece que comparte un corazón, si no me equivoco. Sí. Sí. También en el proceso de divorcio con Diego Rivera, ella empezó a pintar eso porque significaban dos corazones, uno amado, el otro herido. Oh yeah. Oh yeah. Pero pues bueno, retomando, como hace rato lo mencionabas, que sufrió a los 6 años poliomielitis, pues fue un virus que contrajo y que justamente contagió a su papá y de ahí, como les mencionaba, pues la relación tan estrecha que pues ellos dos tenían, además de que pues se cree que contrajo la enfermedad porque pues en ese tiempo no era como que común vacunarse, ¿me entienden? Y pues bueno, hablamos específicamente en este momento del 17 de septiembre de 1925, cuando Frida tenía 18 años, pues ella sufrió un accidente, el famoso accidente del tranvía. El autobús en el que ella viajaba pues chocó con un tranvía, lo cual le ocasionó pues muchas lesiones que fueron muy influyentes en el arte de Frida y se puede ver expresado en bastantes obras muy bonitas. Les recomiendo que las vean y que también investiguen el trasfondo que hay detrás porque pues bueno, creo que hay mucha historia y mucho contexto detrás, no solamente de la vida de Frida, sino pues también del México que se vivía en ese entonces. Entonces, de esta pintura, ¿qué nos puedes platicar un poco? Bueno, yo nada más quiero agregar un punto que se me hace un poco curioso, que bueno, a mí lo que se me hace más curioso más que nada es que la mayoría de gente dice que las pinturas de Frida
son algo bonitas y así, o sea, de hecho son muy hermosas, son muy preciosas al momento de pintarlas, pero la gente, bueno, Frida lo hace con la intención de que vean el sufrimiento que ella le pone a su pintura. Y ese accidente que le pasó a ella fue, de hecho hizo esa pintura porque quería representar su dolor, o sea, lo que había pasado. Y mucha gente, pues está bien decirlo que está muy bonita porque sí, de hecho Frida tiene una forma de pintar muy espectacular, tiene una forma de pintar muy sorprendente, pero a la vez siento que ese no va a ser el punto que ella haya querido reflejar, más que nada es hacer el punto sobre que todos conocieran su dolor que pasó y todo lo que vivió para crear esa pintura. Más que nada es un punto, se me hace curioso, interesante, que la gente diga que es muy bonita, aunque haya querido representar su dolor. Igual, por lo que, bueno, llegué a ver, en sus obras también llegaba a demostrar o enseñar la influencia que tenía del arte popular mexicano, ¿no? Con colores muy vivos, animales representativos de aquí del país. Y de hecho incluso tenían o llegaban a aparecer símbolos prehispánicos y elementos de la naturaleza como monos, venados, perros y plantas, que pues reflejaba la conexión que tenía con México. Otro dato es que Frida Kahlo no quería ser una artista, Frida Kahlo quería ser doctora. Ella estudió en la escuela preparatoria, fue una de las pocas mujeres que logró entrar ahí y pues como tú lo dijiste, Aranza, pues al pasar el accidente del tranvía, pues sufrió, o sea, su cuerpo quedó destrozado, o sea, y pues estuvo muchos meses en el hospital y en ese momento pues ella pidió un espejo porque pues estaba sola, no podía hacer nada y su mamá le creó se me fue el nombre, donde ponen los lienzos. ¿Un godete? Ajá, un godete, su mamá se lo creó y pues ella decía que ella pintaba porque pues a menudo estaba muy sola y era lo único que podía hacer. Ah, sí, porque, bueno, muchas pinturas de Frida justamente la reflejan a ella y se pinta ella misma porque decía que no conocía nada tan bien como se conocía a ella misma. Pero bueno, reiterando un poquito con el contexto de la vida de Frida, justamente cuando ella tenía 15 años, aproximadamente en 1922, fue cuando ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y allí pues fue donde despertó su interés por el arte y pues ahí justamente también lo comenzó a estudiar, pero ella entraba principalmente, como lo decías, porque quería ser doctora. Entonces, pues bueno, ella se convirtió en una artista pues reconocida, no a nivel mundial como la conocemos ahora, pero en 1928, pues seguramente ustedes también habrán escuchado la frase de que, bueno, así como lo dice Frida, yo sufrí 2 accidentes en mi vida. El primero fue el del tranvía y el segundo fue Diego, y dice que Diego fue el peor de ellos. Entonces, pues bueno, déjenme platicarles que cuando ella tenía 21 años aproximadamente, conoció a Diego María de la Concepción, Juan de Pomuceno, Estanislao de Rivera y Barrientos. ¡Ay, madre! ¿Qué fue eso? Esos nombres de antes, chavos. A quien seguramente ustedes conocen como Diego Rivera. Pues bueno, en este entonces Diego Rivera tenía 42 años y ellos, bueno, fueron presentados por un amigo que ellos tenían en común, que era el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Entonces, su conexión fue instantánea, ambos sentían una pasión por el arte y pues la diferencia de edad entre Diego y Frida fue que pues realmente no fue un impedimento para que hubiera sentimientos de por medio, ¿ok? Pero en ese momento que se conocieron, pues Diego estaba saliendo con otra pintora de nombre Lupe Marín y pues comenzaron a desarrollar entre Frida y Diego una relación que se convirtió pues en un romance. Tiempo después, Diego se divorció de Lupe Marín y contrajo nupcias con Frida en el año de 1931. Y pues, aunque su relación estuvo marcada por infidelidades de ambas partes, pues juntos hicieron arte, literalmente. Pero bueno, no sé si ustedes recuerden la Casa Azul que les comenté al inicio, que les dije que era pues un punto clave. Sí. Pues sí. Es muy importante mencionar que después de la revolución los gastos médicos de Frida pues aumentaron, entonces los padres de Frida pues sufrieron una deuda. Entonces pues en el año de 1929 Rivera compra esta casa y es pues el hogar de Frida. De hecho, bueno, creo que ya lo mencioné, pero ahora actualmente es un museo
No sé si Sí, ya. alguno de Sí, ustedes sí, ha tenido la Ey. oportunidad de ir. No. No. Lo he visto. Pero Ok. ¿Dónde queda? Sabía que sí. En Coyoacán. Coyoacán. En Coyoacán. Coyoacán. Sí, bueno, Ah, ok. No. tiene muchas obras, muy padres todas, la verdad. Pero bueno, Diego y Frida le dieron el aspecto que tiene actualmente, y también pues esta casa conserva algunos de los objetos personales pues de ambos artistas. También el nombre de esta casa viene porque se pintó de azul cobalto y la decoraron con arte popular mexicano. Ay, ¿querías mencionar algo? ¿No? Ah, Sí, perdón. también ahorita que estamos mencionando lo de la Casa Azul, también el hallazgo fue tan extraordinario que más de 300 objetos personales de Frida, incluyendo su ropa, que como igual lo comentaba, por ejemplo, Robert de Oaxaca, frustraron muchos de las artesanías que tenía. O sea, era muy bonito las Ah, sí. partes que tenía. O sea, era muy extraordinario que se le Ujú. puso este nombre, la Casa Azul, ¿no? Ok, sí. Bueno, también había escuchado que Frida había intentado no solamente el arte de la pintura, sino también las esculturas. No sé si ustedes también lo habían escuchado, No. No. ¿no? Bueno, yo recientemente que hice esta investigación, pues me di cuenta y bueno, creo que era un artista muy versátil. Y pues bueno, justo como lo dices, en esta casa pues también había objetos de origen prehispánico y pues bueno, de aquí el nombre de la Casa Azul, porque fue pintada con azul de cobalto. Entonces, pues este lugar también fue un centro de su vida creativa y política de ambos, de Diego y de Frida. Y pues se hospedaron allí. No sé si ustedes sepan quién es León Trotsky. León. No. Me suena, pero No sé. Ok. Me suena, pero no. Pues fue un revolucionario y él se exilió en México un tiempo. Entonces, pues ellos lo conocieron, ellos lo recibieron en su casa y pues bueno, tras la muerte de Frida, el 13 de julio de 1954, Diego Rivera dona la casa pues al pueblo de México y esta casa abre sus puertas como museo justamente en el año de 1958. Además, pues bueno, Diego y Frida juntos desafiaron las normas sociales que estaban pues establecidas en ese momento, y también Frida pues es considerada como un punto del feminismo, ¿no? Por cómo desafió las normas justamente de su tiempo, porque por ejemplo para entrar a la Escuela Nacional Preparatoria se creía que únicamente era para hombres y más en la carrera de medicina. Entonces pues bueno, de ahí también surgió su arte, de su sufrimiento y dolor, y más que como para exponerlo a los demás, para ella era como un refugio. Sí, ¿no? O sea, como que se podría desahogar, o sea, ahí se sentía segura, Sí. o sea, como que poder soltar lo que tenía dentro y a lo mejor no demostrárselo a los demás, pero que sea una forma bonita de representarlo para que los demás también puedan llegar a aplicar lo mismo. Ujú. Su lugar feliz. Hizo de Sí, su exacto. dolor, lo hizo Su lugar arte. feliz. Exacto, de hecho todo su dolor lo utilizaba como un elemento creativo del arte, cosa que Desiree nos va a hablar más sobre eso. Así que cuéntanos, Desi, por qué su dolor lo Convirtió en arte. lo convertía en arte. Sus destrezas. Desde, bueno, como ya comentamos un poquito, desde que tuvo 6 años, ella pues fue como que la resiliencia, ¿no? Sí. O sea, desde la enfermedad de la poliomielitis hasta que sufrió, ella se sometió a más de 30 cirugías, perdió una pierna, ella también hubo momentos donde pues ella literal no se podía subir, bueno, bajar de la cama, Ujú. no podía caminar, y pues ella aún así siguió pintando. También cuando encontraron las cosas pues de Frida, se dieron cuenta de que sus corsets y su ropa estaba pintada por sí. ella misma. Sí. O sea, nos damos cuenta de que Frida transforma todo ese dolor en arte. También yo pude ver un documental donde decían que Frida nunca decía que le dolía algo. O sea, ella ocultaba su dolor y lo transformaba pues en sus pinturas. Ok, qué interesante. Yo no sabía la de los corsets, Sí. pero qué padre. Bueno, ya empezando con un poquito de sus pinturas, yo estaba investigando que en el museo, permítanme, no la vaya yo a regar, en el Museo de Arte de Tlaxcala se encuentran 6 de sus pinturas, 2 en óleo,
3 con acuarelas y un dibujo. Cuando estaba investigando acerca de unos de sus dibujos que aparecen en dicho museo, me impresionó mucho el de la Adelita, Pancho Villa y Frida. Es una pintura en óleo que está inconclusa, y así la dejó porque estaba en la época revolucionaria precisamente, y pues solo se aparece a Pancho Villa, a Frida y Adelita. Era una pintura que, si ustedes la pueden observar, Ay, perdón. vayan al museo. ¿En qué museo está? Para que puedan ir los cecitos y los emcitos. Buena pregunta. Se encuentra en Tlaxcala principalmente. Si lo buscan en Google Maps y ponen Museo de Arte y Cultura de Tlaxcala, ok, pues ok. ahí les aparecerá. Tienen chamba, Ojos, cecitos. Pero te transmite, o sea, yo cuando la vi como que me transmitía algo, ¿no? Aparte de sus dibujos, óleos y demás, como estaban en etapas tempranas, pues no se acerca mucho a las pinturas más reconocidas, pero sin duda están muy bonitos, muy. ¿No sentiste así el dolor que se reflejaba? Mm, El Como- sentimiento. Como unas no reflejaban tanto, porque una era acerca de el pintor Miguel Anelida. Miguel Lira, aparece su autorretrato, donde mezcla también, como lo mencionaban al principio, era como un tipo collage acerca de muchas cosas. Esta es muy impresionante su forma de dibujar. Y aparte, como dato curioso, ojo, en mayo del 2006, su autorretrato, el de Raíces, se ¿Así se vendió. llama? Ajá, Raíces. Raíces. Ah, ok. es un dibujo donde pues aparece Frida Kahlo acostada, y en su abdomen aparecen flores. Ah, Es- pensé que está- era mariposa. No. Bueno, creo que. No, sí son no recuerdo. flores. ¿Sí? Son Sí, son flores. flores. Ah, es que bueno, yo tengo Bueno, un los recuerdo. dientes son dados, ahí. ¿no? Ah. Sí. No, pues, o sea, tengo un recuerdo un poco vago de esa pintura, pero yo creí que eran mariposas. Pero, Bueno, X. el chiste es que esa pintura fue vendida. No sé, se desconoce a quién se lo vendió, porque pues fue por medio de una llamada, pero fue vendida hay aproximaciones, pero se ronda entre los 5.6 millones de dólares, que tiene el récord de la pintura más cara vendida en toda Latinoamérica. Con 500 pesitos, me faltan 500 pesitos para comprármela. Nah. Sí, neta. Pero pues sí, o sea, su influencia pues en todo lo que ha hecho, sus pinturas, su vida, porque es de admirar pues todo lo que ha sufrido, y pues Lo monetizó. Monetizó sus valores. sí, lo monetizó, Factura, y siguió con eso, verdaderamente pues, facturó. Ujú. es alentador. Y Sí. de hecho, bueno, o sea, ahorita hablando de lo que pasó con Diego Rivera, o sea, Hierro. Sí. siento, o sea, que, o sea, pudo haber sido algo malo para ella, pero hasta eso hizo que sus pinturas también llegaran un poco más bueno, o sea, más lejos, ¿no? Porque como los dos tenían una pasión por el arte y la cultura, pues como que tuvo un poco más de difusión, ¿no? Sus pinturas. Ey, ojo, que hubo un periodo donde justamente todos creían que pues su éxito era gracias a Rivera. Pues no. Cuando no. no. Frida. Porque tenía- Diego Rivera en ese entonces ya era, Sí. por así decirlo, reconocido porque pintaba murales y todo eso. Sí, pero no. Pero no. Frida tiene talento. Sí, ¿eh? de hecho, todos no, se lo Frida, dirían, o sea, Frida ella sí se Sí, la o sea, ganó. lo reconozco que Frida, pues todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Pero, o sea, hasta cierto punto también como que pudo llegar a un público que, o sea, no la conocía tanto. Y pues sí, o sea, Frida también tuvo su esfuerzo, o sea, sé que sufrió mucho para llegar a ser una mujer tan reconocida. Y pues sí, o sea, Frida pues tuvo que pasar por mucho también para llegar a ser lo que hoy es, como una mujer
pues sí, reconocida, que fue muy importante para la cultura. Y pues siento que gracias a ello en varios lugares, varios países reconocen, o sea, llevó esa cultura a otros lugares que no se conocía tanto y hizo, o sea, rompió las reglas para ser lo que ahora es, como que tuvo que romper ese estereotipo que tan mal que estaba hace tiempo para que lograra ser lo que soy. Oh yeah. Sí, de hecho, justamente Frida se caracteriza por muchas cosas. Por su tipo, bueno, por cómo pinta, por cómo reflejaba sus pinturas y por más que nada romper estereotipos, así como lo estabas diciendo. Así que Frida es una verdadera guerrera luchona, campeona mundial. Ella sí es una verdadera representación de cómo sí se debería de hacer las cosas, o sea, sin miedo al éxito, sin miedo a la vida y sin miedo a nada de lo que tenga que pasar, o sea, lo que tenga que pasar, que pase y lo que no, pues ya. Ok, creo que Santi iba a mencionar algo. Sí. Como complemento, yo quisiera hablar un poco del tema que hubo entre Diego Rivera, que como un dato curioso que quiero añadir, de que, ¿sabían, cecitos, de que en su momento Diego Rivera llegó a engañarla con la hermana menor en su momento, que hubo una pintura que Frida lo plasmó? Demostraba el sufrimiento a la vez que llegó a tener, que si no me equivoco, esta pintura se llegó a llamar como la hermana de Frida. ¿Era correcto. Cristina, Matilde o Adriana? No, Adriana. Adriana. Y desde esa pintura, yo cuando lo vi dije, qué interesante. Una de tantas, ¿sí? Sí, De o tantas sea, especialidades. Una de tantas que hizo. changos, eso no es tan bonito que digamos. Ay, Pues ¿te no, pero imaginas que te hagan todas lo sus mismo? pinturas reflejan algo diferente. Aspectos Sí, diferentes porque de su de vida. hecho, como un dato curioso, chiqui rápido, Frida tenía aproximadamente más de 50 autorretratos. O sea, y no era por ego ni nada por el estilo, sino es que ella utilizaba esos autorretratos, como ya lo había dicho antes, era para plasmar lo que sentía y lo que vivía en su vida. Era para representar su dolor o lo que estaba viviendo. O sea, que cada vez que vemos un autorretrato, estamos viendo una parte de lo que estaba pasando en ese momento. Pues yo creo que eso es lo que se basa Frida Kahlo, ¿no? En que no solamente fue una artista, sino fue una apasionada, que ella plasmó cada uno de sus retratos, cada uno de sus artes, tras el sufrimiento que ella llegó a tener en muchos de sus Sí, capturas. de hecho Entonces, sí, o sea, eso fue lo que yo creo que igual impulsó mucho a Frida Kahlo, parte de su sufrimiento que se lo impulsó a su éxito como llegó a tener como en esto de artista, ¿no creen? sí, de hecho. O sea, actualmente las personas, algunas piensan que Frida Kahlo está muy sobrevalorada, pero también tenemos que darnos cuenta de todo lo que pudo haber vivido y pues hay que darnos cuenta que ella se negó a ser derrotada y así Frida demuestra que la vulnerabilidad llega a ser fuerza, que el dolor y pues las cicatrices se pueden convertir en arte y recordarnos que la vida es un desorden, pero es bella y vale la pena vivirla, ¿no? Qué bonito. Vale. Sí, yo en parte también quisiera decir que todo lo que logró Frida fue por mérito propio, con mucho sufrimiento que tuvo ella, pero pues al final son cosas que pues quieran o no, pues la fortaleció y pues sí, es una mujer muy empoderada porque reflejaba, no solo con las pinturas, sino también con muchas de sus historias, muchas de sus obras, entrevistas, se mostraba cómo tenía una determinación muy fuerte. Bueno, pues como lo dices, una mujer empoderada, yo creo que supo transformar su dolor a cosas bonitas que pues nos han dejado hasta hoy, que creo que es para nosotros un gran tesoro pues conservar sus pinturas y más pues en el estado de Tlaxcala, ¿no? Además creo que fue muy pues no inteligente porque no lo hizo como con ese consciente de querer hacer arte, sino que pues pasó nada más, así pasa cuando sucede. Y pues no sé, ustedes también, si algo les duele, háganlo arte. Sí, de hecho es un muy buen consejo, o sea, si algo les duele, prácticamente ustedes hagan lo posible para
quitar ese dolor, bueno, si es sufrimiento, ese enojo, ese coraje, si están felices, hagan algo, si están enojados, hagan algo, pero algo que no afecte a los demás, hagan arte de, así como Frida, o sea, cada vez que se enojaba, ¡pam!, pincelazo así bien mal hecho, si estaba triste, si le había pasado algo, un autorretrato, unas pinturas, o sea, hagan lo mismo, tal vez no todos somos buenos para pintar, para dibujar, pero somos buenos para otra cosa, tocar instrumentos, hacer papiroflexia y todo lo demás. Exacto, hacer deporte. Pero bueno, Cecitos, tristemente ya se nos está acabando, más bien ya se nos acabó la hora. Estuvo muy interesante este tema, hablar sobre Frida Kahlo, sobre todo lo que hizo, todas sus experiencias y todo lo demás. Fue algo súper interesante sobre ver cómo ella sí fue alguien que sí facturó, alguien bien empoderadota. Pero ya se nos acabó el tiempo, nos hubiera encantado seguir hablando sobre Frida porque hay muchos temas que quisiéramos tocar, que no nos dio tiempo de tocar, pero que fue algo que a nosotros nos quisiéramos seguir hablando, pero ya. Like para la parte 2. Ok. Y bueno, Cecitos, tristemente ya se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó el tiempo, nos hubiera encantado seguir hablando sobre Frida Kahlo, hubo muchísimos temas que no pudimos hablar y que realmente nosotros hubiéramos querido seguir, hable y hable, porque Frida Kahlo es alguien que estuvo muy empoderada y que que tiene muchos temas de conversación. Y bueno, tristemente ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que vamos a estar la siguiente semana, otro lunes a la misma hora, por las estaciones de radios favoritas, que es la Radio Altiplano 96.5 de FM, Radio Calpulalpa 94.3 de FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y recuerden, Cecitos, que nos pueden escuchar por Spotify y YouTube como Conexión Cecitemsat, nos pueden escuchar y nos pueden ver. Así que, bueno, se despide su locutor favorito y de confianza, Gansito. Se despide su locutor de confianza, Santi. Se despide Abner. Se despide Aranza. Se despide Robert. Se despide Desi. ¡Hasta la próxima, Cecitos! Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITEMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Coracit y CECITEMSAT.